Avanza, tocó Palau. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Segunda fecha del campeonato. Fernández cabeció, bajó Aguilar, tocó esa pelota Pachi Carrizo. Carrizo jugando sobre la posición de Patiño. Marcos Cáceres Patiño. Juan Aguilar metiéndose en medio de los centrales para iniciar la salida de Cerro Porteño. Arriba rotando Chorín. Ruiz abriéndose por el lado derecho. La pelota de Alan. Intentó por izquierda. Queda Florentín como interior por derecha y el tapón es Rodrigo Fernández Cedrés. Ataca Cerro, Alan para Chorín, Chorín para Aedo, escapó, ganó, se metió, está en el área, salió Servio, Aedo descarga, no, aquí en el Rogelio Olivieres, Alan entregando para el Pachi Carrizo, intercepta Bobadilla y Guaraní, va error en la salida de Cerro, Maná, Bobadilla marcó y recuperó Aguilar, las salidas de Patiño, el toque de Carrizo, Alan y la pelota larga para que la pelee Chorín, Chorín va con Javier Báez, ninguno de los dos. Romaña por detrás. Golpe de cabeza de Miguel Benítez. Raúl y Rodney. Ganó Rodney. Jugó para Bobadilla. Bobadilla que toca para Maná. Maná que la va tocando para Bobadilla. Para Clara. Habilitado. Rodney. Tira. Tapó. Atropellar a Edo. Patiño por ahí. Va Ruiz también. Tiro libre. Pachi. Centro. Pasado. Muy pasado. Saque de portería. Lau. Dentro del área chica. Edo que se mueve. Córner para Cerro Porteño. Viene el córner arriba. Golpe de cabeza defensivo de Romaña. Quiere la pelota Rodney para el contragolpe. Recupera Alan Rodríguez para Cerro Porteño. Raúl se acomoda. Raúl levanta. Juega para Ruiz. Ha ido por el medio. Ruiz la bajó. La saca Díaz. La saca Javier Báez oportunamente. Falta. Rebota en Maná, va Bobadilla. Con problemas Cerro para salir del fondo. Pachi Carrizo puso el físico. Chorín tocó. Anticipó bien Báez. Va Carrizo. Gana Clar. Guaraní se quedó con la pelota. Con su capitán Javier Báez metido en ataque. Balón para Rodney. Va Rodney Redes. Javier Báez ahora. Walter Clar, el zurdo, profundiza para Rodney. Área, remate, rebote. Tira Maná. Volvió a arrimarse al área Florentín para pegarle, es cierto, esta vez sin precisión, sin potencia. Golpe de cabeza de Javier tras el choque con Chorín, va Bobadilla, quita Marcos, alcanza Chorín, puntea Báez. Y en el control de la pelota Maná, va el argentino. Se suma al ataque Iván Ramírez. Balón para Rodrigo Fernández Cedrés. Ahora tiene Romaña. Javier Báez sale a presionar Cerro Porteño. Saltando líneas Báez. El golpe de cabeza de Alan. Recuperación de Fernández, perseguido por Palau. Sigue Fernández. Desplaza bien para Rodney que va en el mano a mano con Marcos Cáceres. Rodney cruzó al área. Baja Bobadilla. Llega Florentín. Florentín perdió contra Patiño. Pachi Carrizo. Recuperación de Florentín. Intuyó, presionó y ahora abre la cancha por el lado derecho. Zona de Maná, se metió decidido, remató, un desvío, un rebote. Florentín ocupando la cancha del medio para la derecha, la va jugando Bobadilla, se equivocó, tiene el control del balón Chorín. Chorín que juega para Raúl marcado por Clar, Chorín que adelanta, corta Javier Báez. Báez mete el pase profundo, hizo una de más, perdió contra Aguilar. La descarga para Pachi Carrizo. Carrizo que gira. Florentín que disputa. Gana Alan, pero el rebote es de Guaraní, es de Clar, es de Bobadilla, es de Maná. Y va Maná. Entrega para Florentín. Florentín enganchó, la tocó al medio. Maná tira. Popi Muñoz se mataron Guaraní en ataque. Sí, porque gana los rebotes. El 3 contra 2 en la mitad de la cancha le está complicando a Cerro Porteño por la imprecisión que tiene a la hora de atacar. La velocidad, la diagonal de Ruiz. Ruiz para Palau, Palau para Ruiz. Sube Raúl, Ruiz no lo dio. Pelota para Carrizo. Pachi Carrizo apunta, le pega. Servio arriba. Chorín, Palau. Al córner de Carrizo, pasado arriba, salta Cáceres, el golpe de cabeza a las manos del arquero. Marcos Cáceres no le pudo dar fuerza a ese cabezazo. Y era una pelota suelta, le quedó sin potencia finalmente el frentazo del central de Cerro. Y va Rodney. Y ataca Guaraní, cruza Raúl, que intuyó lo que iba a pasar, puso el cuerpo, ganó la posición.
Al pobre Nuyo se le escurre, pero tiene tiempo para jugar. Y la pelota toca para Alan Rodríguez. En la salida de Marcelo Palau. Estamos en vivo por Tigo Sport. En la dirección de cámaras, Juan Esteban El Pony Benítez. Genaro Fernández en el sonido. Tony Céspedes en la coordinación. La producción general de Gastón Cruz. Toca Pachi Carrizo. La juega Churín. Pelota para Raúl. Centro al área. Aedo la bajó. Giró. Está Churín. Romaña que logra puntear. La pelota para Carrizo. La metió para Aedo. Recibió a Aedo. Aedo enganchó. Escapó. Gran jugada. Aedo. Centro atrás. Salvo Romaña. Salvo Romaña. Parecía que se venía el empate de Cerro Porteño. Qué buen movimiento de Nentín. El pase vino sobre la posición de Patiño. Patiño. A Raúl Cáceres. ¿Volvió a sentarse, Ángel? Sí, señor. Levanta Patiño, deja pasar Churín, recibe a Aedo, devolución para Churín, buena pelota para Aedo Valdés, recibió, giró, tocó para Carrizo, pide Ruiz, va Carrizo, pide Ruiz, pelota para Ruiz, luego Ruiz, Iván Ramírez, cerrando muy bien, quedó sentido Churín, sal acelerado con el balón, pero muestra mucha fortaleza. Golpe de cabeza de Palau, la va a buscar Aedo Valdés, encuentra la pelota Florentín para Miguel Benítez, Benítez para Javier Báez, baja Clar, gana Raúl, Marcos, arriba Churín, Báez desvía, Aedo y Romaña. ¿Hace cuánto tiempo está en Guaraní el zaguero colombiano, Freddy? Hace un año, Rubén. Jugó un solo partido del torneo anterior. Bobadilla y Redes, va Redes, ganó a Patiño, se le quedó la pelota, centro pasado, Mana tiene el gol, Mana bajó, tapó Popi Muñoz de la segunda amarilla. Genial lo de Redes, que está imparable realmente, metiendo diagonales en esta, picando por afuera, la fortaleza del juvenil para chocar con Patiño, finalmente el centro muy bueno para Maná y el achique de Muñoz mucho mejor. Pachi Carrizo enganchó, intentó meterse, ganó Carrizo, adelantó demasiado, y Muñoz para impedir el gol de Maná. Allí está Raúl Bobadilla. Bobadilla que encara. La presión de Marcos Cáceres. Sin falta dice el árbitro. Va Aguilar. Se abre Aedo. Por el medio Churín. Carrizo levanta la mano sobre el otro lado. Aedo Valdés atacando para Cerro Porteño. Sigue Aedo Valdés. Buena descarga para Palau. Y va Palau. Y sube Alan. Y recibe la pelota. Pachi Carrizo. Alan para agrandar la cancha. Fondo. Gana Rodríguez. Centro. Dejó pasar Churín. Insiste Palau y le va a pegar. Apunta y le pega. Patiño ahora, moviendo Cerro. Guaraní espera en su campo. Patiño se le acerca a Palau, fue para Palau, lo presiona a Palau, devolución para Juan Patiño. Patiño que levanta sobre la posición de Pachi Carrizo, pero está atento. Benítez sacó con golpe de cabeza. Quiere Raúl, la adelantó, la levantó para Churín. Golpe de cabeza de Fernández. Ahora Báez que adelanta. Salió para presionar a Aguilar. Recuperó esa pelota Maná. La tiene Guaraní. La tiene Romaña. Javier Báez. Aguilar que recupera. Aedo que recibe. Aguanta. Va Aedo. Pide Churín. Sigue Aedo para Churín. Se le escurrió la marca de Romaña. Continúa Churín. Buena pelota para Ruiz. Llegó Aaron, ganó el lateral, Aedo que pone al área esa pelota. El golpe de cabeza defensivo es de Fernández Cedrés, la recuperación de Juan Aguilar. Cerro tiene mucha gente en ataque, a ver cómo resuelven esta. Pide calma Costas, Raúl Cáceres atacando para Pachi Carrizo, que se mete en diagonal, continúa Carrizo, juega para Churín. Churín recibió, aguantó, giró, cruza al otro sector. Allí baja Ruiz, intenta Oscar. Ruiz, Carrizo, metió el centro Carrizo, sacó de cabeza a Rodney, que se metió al área para defender también. Todo Guaraní atrás. Marcos reinicia. Cerro vuelve a intentar sobre 33 minutos. Un balón para Juan Aguilar. La pelota para Marcelo Palau. Palau para Carrizo. La levantó. Allí juega Cerro Porteño. Intenta Alan. Ahora Palau. Cáceres al área. Raúl recibió centro para Aedo. Romaña anticipándose a Ruiz. Lo fue metiendo un poquito atrás a Guaraní. Decíamos que está muy bien parado Fernández Cedrés, los dos interiores, pero cuando no entra en equivocaciones en los pases, Cerro maneja bien el balón. No llega Carrizo cuando Aguilar intentaba habilitarlo. Raúl Bobadilla recupera. Guaraní entonces se despega del fondo y vuelve a salir. Walter Clar, Miguel Benítez. Levantó la pelota para Bobadilla, que se acomoda y le pegó. Cruzado cerca del palo. La vuelve a recuperar. Redes. Ahora Miguel Benítez. Benítez la tocó para Clar, que bien recibió. Giró Clar, la cruzó. Saca Palau, pide en mano. Seguramente el VAR va a revisar.
Pachi Carrizo mete el pase para Churín y Churín que va. Retornaba Iván Ramírez. Rice. La pelota tocada para Fernández Cedrés. Fernández Cedrés. Balón para Florentín. El golpe de cabeza de Patiño. Chocan Carrizo y Benítez. Estamos en vivo por Tigo Sport en la dirección de cámaras. Juan Esteban, el Pony Benítez. Palau que juega. La pelota para Marcos Cáceres. Bajó hasta allí Ruiz para hacer contacto con el balón. Ahora Pachi Carrizo. Carrizo que va. Ruiz que pide. Carrizo que entrega. Raúl Cáceres que perfila al centro. Pelota al área peligrosa. Romaña y el juego aéreo. Alan que pica fuerte. Iván Ramírez que rechaza. Buen centro de Raúl Cáceres. Al segundo palo lo buscaba a Ruiz, finalmente decía lo de Romaña, tiene mucha intensidad y también muestra buen juego aéreo. ¿Cuánto de estatura Romaña, Freddy? Va Pachi Carrizo. 1,86. ¿Cuánto? 1,86. Churín, Patiño, Ruiz, centro pasado, Raúl la metió al medio, Churín, Romaña, tira Pachi, rebota la pelota, lo quiere empatar Ruiz, lo quiere empatar Cerro. Remató muy mal Ruiz para Palau. Raúl. Hace sobre la posición de Patiño. Digo, cuando hay faltas, la única razón por la que le pueden llamar es si entienden desde el borde que la jugada es pasible de una tarjeta roja. Después uno conoce que hay otras 3 situaciones por las que el VAR Patiño. Carrizo, 46 minutos. Carrizo tiene. Carrizo mete el pase profundo, peligroso golpe de cabeza, sacó Javier Báez, va Churín. Corta, sacando Ronnie Redes que está muy metido atrás. No era Miguel Benítez. La pelota de Aguilar, Patiño. Pase para Palau que se desprende, que se adelanta. El volante más retrasado en Cerro Porteño es Aguilar, el que intenta empujar Palau. La pelota de Marcos Cáceres, el que ataca Pachi Carrizo. Se mueve Churín, se va mostrando Palau. La pelota para Churín, se abre Raúl, sigue Churín, se le perdió un poco la pelota. La sigue circulando Cerro Porteño con Marcos Cáceres, con Juan Aguilar. Aguilar que avanza, Aguilar que va. Patiño ahora, va Patiño, le va a pegar, sigue Patiño. Patiño para Pachi Carrizo, se acomodó, centro al área para Edo. Salió Sergio, el golpe de cabeza defensivo, sacó Iván Ramírez cuando quería Ruiz y viene el contragolpe de Ramírez. Acelera, Cruz metió demasiado largo el balón. Arma un 4-1, se volvió a cruzar redes, pero unos minutos atrás estaba trabajando por derecha con Rodríguez. Palau Carrizo para Palau, de vuelta para Federico Pachi Carrizo, hace para Juan Patiño, se abre Alan Rodríguez, va la marca de Iván Ramírez, Alan Arendó, corre Patiño, metido en campo rival, ganó esta vez Patiño, juega Aguilar, levanta Marcos Cáceres, va Churín en el salto, gana Romaña, buen partido del central colombiano, golpe de cabeza de Florentín para Bobadilla, y va para el segundo, Bobadilla se metió, se repuso Marcos Cáceres, Popiños. Raúl Cáceres sobre el costado derecho. Va Raúl. Espera Edo. Pelota larga, muy larga para Edo. Romaña se queda con el esférico. Johan Romaña. Recuperación de Cerro. Churín que tocó. Aguilar que va. Habilitación para Carrizo. Eso lo hace un equipo largo. Y Guaraní lo está aprovechando en la presión porque está fresco en el inicio de la segunda etapa en la mitad de la cancha. Patiño a Marcos Cáceres. Va jugando sobre la posición de Palau. Tiene Palau. En el primer partido de Cerro Porteño, el primer cambio había sido el ingreso de Lucena, ¿verdad? Sí, el Pica fue el primer cambio que utilizó Francisco Arce. Yo creo que en cualquier momento nuevamente va a ingresar como primera opción Ángel Cardoso Lucena. Después fueron utilizados Conejo y Josué. Churín juega para Ruiz. Ruiz para Palau. Palau tocando. Palau jugando sobre Marcos, sobre Juan Aguilar. Ahora Marcos. Raúl Cáceres. Marcado por Maná. Raúl Cáceres para Juan Aguilar. Pica Churín. Aguilar juega lateralmente para Palau. Palau que abre la cancha. Va atacando Cerro. Alan que mete el centro. Rebote. El cierre. Va sacando.
el fondo de Guaraní. Pelota larga ahora para la velocidad de Rodney, que encara a Alan Rodríguez. Redes, tira cerca del... Bien achicando los espacios. La va jugando Josué. Guaraní el miércoles contra el San José Oruro por la Copa Libertadores, partido de revancha. Cerro juega el miércoles, el viernes digo, contra Sol, ¿verdad? Sí, el día viernes por la tercera fecha ese encuentro va a ser en la Nueva Olla. Ruiz abriendo para Alan, que ensancha la cancha, mete el centro peligrosísimo. Raúl bajó, no hay precisión. La pelota recibida por Maná y la contra. La prepara el argentino, picó Bobadilla, no soltó. Rica, que van 19 minutos. Sale desde el fondo Lucena para Cerro Porteño. Lucena y un pase largo, impreciso. Teo Fernández Cedrés me parece que es el comandante de los dos interiores y entra para refrescar. Ángel Benítez va a jugar en la misma posición, pero con mucho más frescura. La pelota tocada por Aguilar. Aguilar para Patiño. De hecho, Ángel es uno de los reservados porque es titular en Copa, Freddy. Totalmente, él es el titular por ahora cuando no está Morel. Y creo que cuando retorne Morel va a jugar con él y no por él. Juan Aguilar ve subir a Raúl. Pelota larga, muy larga para Edo Valdés. El lateral ofensivo. Balón para Juan Aguilar. Popi Muñoz se va acercando al banco, algo le dijo chiquearse. La pelota para Ruiz, Ruiz para Edo, Edo dentro del área, logró girar, insiste Conejo para Edo, para Raúl, centro, le queda a Edo, rebotó la pelota, insiste a Edo Valdés. Cerro llegó con mucho peligro en esta, Alan y el centro, golpe de cabeza de Javier Baez, va Ruiz, Ruiz que le pega. Patiño va tocando. La pelota para Marcos Cáceres. Espera Conejo. Pelota para Josué Colmán, que escapa y abre por derecha para Raúl. Prepara el centro, lo hizo de zurda, vino para Conejo. Salta y rechaza Iván Ramírez. Ahora Lucena metió para Conejo. Conejo vale, zurda. Es cierto que cae por los costados, pero se va metiendo mucho al medio. Barrón y Redes, la tocó al medio. Rebotó en Alan. Qué gran control de Redes que quiso habilitar a Bobadilla. No pudo dar el pase claro porque la recepción fue muy buena. Bobadilla estaba solo. La idea Invertir este marcador. Marcos. Raúl. Lucena. Pelota de Lucena, Conejo Benítez pone el físico. Aguanta bien Conejo y juega para Alan Pica Ruiz. Que ya quiere poner nuevamente la pelota en campo rival. 4 minutos el tiempo agregado, ¿verdad? Sí, señor. Va jugando José Colmán. Ataca José Colmán, entregando el balón para Lucena. Lucena la metió para él. Está. Tiró. Salvo Iván Ramírez. Corner de Colmán para Cerro Porteño. Va Patiño, la bajó, la peleó Lucena. Va Lucena, sigue el ataque. Pelota para Colmán, centro de zurda. Marcos cabeceó, Ruiz tiró, Servio. Espera Conejo Benítez. Fue Patiño, fue Lucena. Va al centro, pelota para Marcos. Saltó, cabeceó a Edo. ¡Va! En la última pelota de la noche, Josué Colmán metió, Marcos Cáceres la fue a buscar sobre el segundo palo, saltó, conectó, ganó, atropelló Ruiz, conectó, el gol es